Cuando se aborda el tema del éxito, de los sueños más profundos y de las metas que parecen inalcanzables, siempre llega ese instante en el que la duda aparece como una sombra silenciosa. En algún punto del camino, las preguntas empiezan a resonar en la mente. ¿Será realmente posible? ¿Tendré la capacidad necesaria? ¿Acaso estoy aspirando demasiado alto? Brian Tracy explicaba que esa sensación de inseguridad es parte natural del proceso humano, pero añadía que existe una verdad superior que sobrepasa cualquier obstáculo terrenal, la confianza absoluta en Dios. Según él, cuando una persona se atreve a depositar su fe no solo en lo divino, sino también en las capacidades que fueron sembradas dentro de ella, lo que parecía imposible se transforma en una posibilidad real. Para los hombres hay límites, pero para Dios no existen fronteras. Y en el momento en que alguien elige creer, su vida comienza a expandirse en todas las direcciones, revelando caminos que antes estaban ocultos y oportunidades que parecían cerradas. Brian Tracy afirmaba con firmeza que aquel que cree en Dios vive bajo un principio inquebrantable: nada es imposible. No se trata de una frase decorativa ni de un simple eslogan motivacional, sino de una guía que transforma radicalmente la forma en que se piensa, se siente y se actúa. Al aplicar este principio en la vida diaria, la visión personal cambia por completo. La persona deja de percibirse como pequeña, débil o carente de recursos, y empieza a reconocerse como alguien que camina de la mano de un poder ilimitado. Imaginar una existencia sin imposibles abre un horizonte de posibilidades infinitas. ¿Cuántas veces alguien renunció a un sueño porque lo consideró demasiado grande? ¿Cuántas veces inclinó la cabeza porque creyó no tener experiencia, contactos o información suficiente? Tracy insistía en que el error estaba en pensar que todo dependía únicamente de las propias fuerzas, cuando en realidad lo esencial es la disposición a creer y dar un paso de fe. La historia universal ofrece innumerables ejemplos de hombres y mujeres que alcanzaron lo extraordinario no porque lo tuvieran todo, sino porque se atrevieron a creer. Muchos de ellos comenzaron desde la nada, rodeados de carencias, pero con una fe inquebrantable, perseverancia diaria y confianza absoluta en Dios, lograron levantar imperios, transformar sociedades y marcar millones de vidas. Brian Tracy remarcaba que esas personas no eran diferentes a cualquier oyente común, lo que las distinguía era la osadía de aceptar que lo imposible podía suceder. Y esa misma chispa puede encenderse en la vida de cualquiera. Las herramientas ya están dentro de cada ser humano: una mente con poder creativo, un corazón capaz de albergar pasión ardiente y unas manos dispuestas para trabajar. Nadie fue diseñado para vivir derrotado, sino para crecer, avanzar y dejar huella. Cuando alguien empieza a creer de verdad, su mente se abre a posibilidades que antes parecían muros infranqueables. El miedo se debilita, la duda se disuelve y la esperanza cobra fuerza, porque surge la certeza de no estar librando la batalla en soledad. Muchas personas, decía Tracy, viven limitadas por la forma en que piensan, se resignan a sobrevivir con lo poco que reciben, creyendo que esa es toda su herencia. Sin embargo, no es ese el destino que Dios preparó. Cada ser humano fue creado para mucho más, y el primer paso para descubrirlo es creer. Creer que con Dios no existen imposibles. Creer que cada obstáculo es solo una estación temporal. Creer que lo que hoy parece una montaña insuperable, mañana podrá ser atravesado con valentía. Basta recordar los momentos en que la vida puso a prueba duramente, aún así, la persona salió adelante. Eso ya constituye la prueba viviente de que lo imposible puede vencerse. Si en el pasado se lograron superar dificultades, ¿por qué no confiar en que también se podrán enfrentar las que vengan? Brian Tracy recalcaba que la fe no borra los desafíos de la vida, pero otorga fuerza, visión y coraje para enfrentarlos. Quien decide confiar en Dios empieza a vivir con una seguridad que otros no comprenden. Algunos llaman a esa actitud locura, ingenuidad o exceso de optimismo, pero en realidad es convicción pura. La seguridad de no caminar solo, la certeza de que aun cuando todo alrededor grite no puedes, existe una voz interior, más poderosa, que proviene de Dios y que afirma: sí, tú puedes. Esa voz es más fuerte que cualquier crítica, más real que cualquier limitación y más constante que cualquier circunstancia. El éxito, según Tracy, comienza en la mente. Una mente alineada con la fe se convierte en un imán de oportunidades. Pensar en grande, enfocarse en lo que se desea y confiar en que Dios abrirá el camino atrae recursos, contactos y energía. No porque las cosas aparezcan mágicamente, sino porque la fe despierta disciplina, constancia y perseverancia para seguir avanzando cuando otros se rinden. Por eso, proponía un ejercicio transformador: pensar en aquel sueño que alguna vez se guardó en silencio porque parecía imposible.
Visualizarlo de nuevo, pero desde una nueva perspectiva. Preguntarse, ¿y si realmente fuera posible? ¿Y si Dios ya preparó el camino y lo único que falta es dar el primer paso? Esa simple pregunta tiene el poder de cambiar destinos, porque cuando la fe entra, el miedo se retira. Brian Tracy repetía que los pensamientos determinan las acciones, y las acciones crean los resultados. Si se cree que algo es imposible, ni siquiera se intentará. Pero si se admite que es posible, aunque sea con pequeños pasos, se comenzará a avanzar hacia esa meta. Cada movimiento, por mínimo que parezca, acerca un poco más al objetivo. Dios no exige que se realice todo de una vez, solo pide que se dé el siguiente paso con fe. La vida de cada persona tiene un propósito, y ese propósito se cumple plenamente cuando se decide creer que con Dios no existen límites. Brian Tracy enseñaba que cada ser humano carga dentro de sí una misión, un propósito que no solo le pertenece de manera individual, sino que está conectado con las vidas de muchas otras personas que esperan, en silencio, que ese llamado se cumpla. Según él, hay multitudes aguardando a que alguien despierte, a que decida levantarse, a que asuma aquello que Dios sembró en lo más profundo de su corazón. No se trata únicamente de alcanzar sueños por beneficio propio, sino de comprender que esos logros se convierten en faros de inspiración para quienes observan desde lejos. Cada paso hacia adelante, cada meta conquistada, es un testimonio vivo que ilumina caminos ajenos. Por eso, Tracy subrayaba que creer no es un simple sentimiento pasajero que aparece cuando uno se siente fuerte o motivado, sino una decisión firme que se toma incluso en medio de la duda. La fe no elimina del todo las inseguridades, pero otorga el poder de seguir actuando a pesar de ellas. Y cuando se avanza con esa confianza, las respuestas divinas comienzan a manifestarse, llegan nuevas oportunidades, se cruzan en el camino personas correctas y los recursos que parecían escasos empiezan a multiplicarse gracias a una ley eterna que él llamaba la ley de la fe. Tracy aseguraba que el regalo más valioso que un ser humano puede hacerse a sí mismo es tomar la decisión consciente de creer de verdad. Porque en el instante en que uno cree, la mente se expande como un universo en crecimiento, la visión de la vida se aclara y el corazón se llena de fortaleza. El mundo exterior no cambia primero, lo que cambia primero es el interior. Mientras muchos esperan a ver resultados para empezar a creer, la clave del éxito consiste en hacer lo contrario, creer primero, crear primero y solo después ver materializados los frutos. Este principio, repetía Tracy, es fundamental para romper los ciclos de mediocridad. El miedo suele paralizar y la mente se inunda con preguntas, ¿y si fracaso? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si me faltan capacidades? En esas dudas se esconde el peor enemigo, que es la desconfianza. Pero la fe en Dios destruye esa voz interna. Cuando alguien dice con determinación, no importa lo que suceda, lo intentaré porque sé que Dios está conmigo, esa persona se vuelve invencible. No porque nunca tropiece, sino porque nunca se detiene. El fracaso deja de ser final y se transforma en aprendizaje, en peldaño hacia la victoria. En las enseñanzas de Tracy, la confianza en Dios convierte cada caída en un trampolín. Lo que para otros parece derrota, para el que cree se convierte en crecimiento y experiencia. Por eso insistía en que nunca se debía temer al error, pues los hombres y mujeres que cambiaron la historia fallaron una y otra vez, pero la fe los levantó cada vez más alto. La verdadera diferencia entre los que alcanzan lo imposible y los que abandonan está en una sola palabra: fe. Fe para continuar, fe para persistir, fe para mantener la mirada en la meta cuando todo parece oscuro. Y es allí cuando surge la invitación a pensar en los objetivos más ambiciosos: levantar un negocio próspero, graduarse de una carrera, escribir un libro, transformar un estilo de vida, bendecir a la familia o incluso impactar una comunidad entera. Esos anhelos que parecen demasiado grandes no son casualidad, son la señal de un llamado divino. Dios no deposita un deseo en el corazón sin antes haber colocado también la capacidad para alcanzarlo. Quizás los recursos completos no estén presentes de inmediato, pero aparecen en el camino de quien se atreve a avanzar con determinación. Brian Tracy enfatizaba que el mundo está lleno de oportunidades invisibles que solo se revelan cuando alguien se mueve con fe. Las puertas cerradas se abren para aquel que toca con perseverancia y confianza. Las personas correctas aparecen frente a quienes caminan con visión clara. Los recursos se manifiestan en manos de quienes muestran compromiso constante. Todo comienza en el interior. Si alguien cree que puede, la vida empieza a demostrarle que, en efecto, puede. Sin embargo, Tracy también advertía algo crucial: la fe debe ir acompañada de acción. No basta con afirmar "yo creo",
es necesario respaldar esas palabras con pasos reales. La fe verdadera siempre se refleja en movimiento. Si se cree que Dios protege y guía, entonces se debe actuar como alguien convencido de la victoria. Eso significa levantarse temprano, trabajar con disciplina, mantener la mirada fija en los sueños y no desviarse por las opiniones negativas de los demás. Esa perseverancia, explicaba, es la que distingue a los emprendedores y líderes de quienes se rinden. La fe, insistía Tracy, no es ceguera, es visión. Una visión que va más allá de los problemas inmediatos, más grande que cualquier obstáculo, más fuerte que las circunstancias adversas. Quien cree no se define por lo que observa en el presente, sino por lo que sabe que está en camino. Esa perspectiva le da paciencia para esperar, resiliencia para resistir y determinación para continuar. Incluso en medio de deudas, conflictos familiares, enfermedades o falta de apoyo, la fe permite ver que esos muros son temporales y que, tarde o temprano, se derrumbarán. Lo que hoy se percibe como un obstáculo insuperable puede convertirse mañana en un testimonio poderoso. Cada victoria alcanzada con fe se convierte en una historia que inspira a otros, demostrando que nada es imposible cuando se camina de la mano de Dios. Según Tracy, lo más importante no es la magnitud de la fe, sino el lugar donde se deposita. Muchos confían únicamente en su propia fuerza y, al fallar, se derrumban. Pero quien coloca su fe en Dios, aunque sus fuerzas se agoten, siempre encontrará respaldo, porque la fortaleza divina nunca se extingue. Esa certeza otorga una ventaja que pocos comprenden, no se está limitado a lo que se ve, porque se sabe que lo invisible es todavía más poderoso. Imaginaba a sus oyentes avanzando hacia sus metas, rodeados de voces negativas que susurran, no podrás, no tienes lo que se necesita, nunca lo lograrás. Pero dentro de cada uno, aseguraba, existe una voz mucho más fuerte, la voz de Dios, que declara, sí, tú puedes, estoy contigo, nada es imposible. Esa voz necesita ser alimentada diariamente con pensamientos correctos, con palabras afirmativas y con acciones consistentes. Cada palabra pronunciada es una semilla que puede dar fruto en el futuro. Por eso, el llamado final de Brian Tracy era claro: hablar fe, pensar fe y vivir fe, porque en esa coherencia está el secreto de transformar lo invisible en realidades palpables. Brian Tracy explicaba con enorme claridad que cada vez que una persona pronuncia frases como no puedo, es imposible o esto es demasiado difícil, en realidad está sembrando semillas de duda en su propio camino. Según él, esas palabras actúan como decretos que limitan la mente y cierran las puertas antes de que la oportunidad siquiera se presente. En cambio, cuando el individuo decide afirmar con convicción, con Dios todas las cosas son posibles, tengo la fuerza para lograrlo, cada día me acerco más a mi meta, esas expresiones comienzan a transformarse en energía renovada, en combustible emocional que dirige los pensamientos y las acciones hacia la victoria. Tracy insistía en que lo que uno dice sobre sí mismo acaba siendo creído, y lo que se cree se atrae de manera inevitable. Por ello, enseñaba la importancia de rodearse de pensamientos, palabras y entornos que refuercen la fe y la confianza tanto en Dios como en las capacidades personales. En sus conferencias, Tracy subrayaba que la mente es como un terreno fértil. Así como el cuerpo necesita de una alimentación sana para crecer fuerte, la mente necesita nutrirse de ideas positivas, constructivas y llenas de esperanza. Alejarse de la negatividad, de las críticas constantes y de aquellas personas que solo saben ver lo peor no significa rechazarlas como seres humanos, sino comprender que la fe requiere protección y cuidado. Al igual que una planta joven necesita resguardarse del frío y de las plagas, la fe necesita rodearse de luz, calor y estímulo. La diferencia entre alguien que conquista lo imposible y alguien que se rinde está, según Tracy, en cómo se mira a sí mismo. Quien se ve pequeño, limitado y derrotado, inevitablemente actuará de esa manera, pero aquel que se reconoce como un ser que camina con Dios, con un propósito grande y un destino de victoria, avanzará con valentía, determinación y seguridad, abriendo caminos allí donde los demás solo ven muros. Tracy recordaba que la historia de la humanidad está marcada por ejemplos de personas que decidieron creer cuando nadie más lo hacía. Cada avance revolucionario, el vuelo de un avión, la invención de la electricidad, las grandes curas médicas y descubrimientos científicos, comenzó en la mente de alguien que se atrevió a creer que lo imposible podía convertirse en realidad. Por eso, planteaba una pregunta poderosa: ¿qué podría suceder en la vida de cada oyente si hoy mismo decidiera creer de manera radical? ¿Qué impacto tendría no solo en su vida personal, sino también en la de su familia, en la de sus amigos e incluso en generaciones futuras? La fe en Dios, afirmaba,
no transforma únicamente a quien la practica, sino que irradia hacia todos los que lo rodean. Cuando una persona cree y actúa con fe, se convierte en un faro luminoso, inspira, eleva y enciende la chispa de confianza en los demás. Para Brian Tracy, la fe nunca debía ser entendida como un asunto privado o individualista. Cada paso dado con convicción tiene un eco que resuena más allá del círculo cercano. La fe auténtica es un don capaz de cambiar el rumbo de muchas vidas, incluso de aquellas que uno jamás conocerá personalmente. Por eso enseñaba que lo imposible no existe para los que creen en Dios, lo imposible es simplemente una etiqueta que los hombres colocan sobre aquello que aún no ha sido logrado. Lo que hoy parece fuera de alcance puede mañana convertirse en parte de la vida cotidiana, siempre que haya un corazón dispuesto a creer y unas manos dispuestas a trabajar. La transformación de la vida exterior, afirmaba, comienza con la transformación de la vida interior. Cuando dentro del alma habita la convicción de que con Dios todo es posible, el individuo comienza a caminar con una postura diferente, con otra mirada, con una seguridad que no necesita palabras para ser reconocida. Tracy advertía también contra la falsa idea de que tener fe significa esperar pasivamente que todo caiga del cielo. Para él, la fe verdadera es acción, es movimiento constante, es disciplina diaria. Creer en Dios implica vivir de manera que cada paso, cada decisión y cada esfuerzo sea un testimonio de aquello que se proclama con los labios. Eso significa levantarse cada mañana con determinación, trabajar con empeño, mantener el enfoque firme y no permitir que las opiniones negativas apaguen la visión. Tracy enseñaba que la fe activa no se queda esperando señales extraordinarias ni condiciones perfectas. Dios ya depositó en cada persona las capacidades necesarias para enfrentar los retos que llegarán. Lo único que falta es el primer paso, porque muchas veces el milagro no se manifiesta en el inicio, sino a lo largo del camino. En este sentido, Tracy señalaba que las excusas son los enemigos más grandes de la fe. Siempre habrá motivos para postergar: falta de tiempo, escasez de dinero, ausencia de contactos, miedo al fracaso. Sin embargo, esas excusas se disuelven cuando la convicción interior es más fuerte que las circunstancias externas. La verdadera pregunta no es ¿qué me falta?, sino ¿quiero vivir justificando por qué no lo intenté o quiero vivir demostrando que sí era posible? Cada día se convierte así en una oportunidad de escribir una página más en el libro de la propia vida. Y cada decisión es una línea que revela si se está contando la historia de alguien dominado por el miedo o la historia de alguien que se atrevió a creer en lo imposible, dejando huellas que inspiran a otros a seguir adelante. Brian Tracy concluía que el poder de creer en Dios no solo ayuda a conquistar metas materiales o profesionales. Esa fe profunda transforma también el interior, otorga paz en medio de la tormenta, fuerza cuando parece que no queda nada más, esperanza cuando todo alrededor se rinde. La fe convierte a una persona en resiliente, en alguien que no se quiebra bajo la presión, sino que se fortalece en ella. Y es precisamente esa resiliencia la base de todo éxito duradero. Según Tracy, cada sueño que habita en el corazón es como una semilla, y esa semilla solo germina y da fruto cuando es regada con fe, protegida con palabras positivas y cultivada con acción constante. Así, la fe no es simplemente una idea, es un modo de vivir que convierte lo invisible en visible y lo imposible en posible. Brian Tracy explicaba con gran claridad que cuando una idea, un sueño o un deseo profundo se instala en el corazón de una persona, aquello no sucede por casualidad ni por un capricho de la imaginación. Según él, ese anhelo es una semilla espiritual colocada por Dios con un propósito específico, con un destino que espera ser cumplido. Pero Tracy enfatizaba que toda semilla, por más poderosa que sea en su potencial, solo puede dar frutos si se siembra en tierra fértil, si se cuida con constancia, si se riega con dedicación y si se protege con disciplina. Una semilla abandonada jamás florecerá, del mismo modo que un sueño olvidado nunca se transformará en realidad. La fe, decía él, es como ese riesgo diario de sembrar aun cuando el suelo parezca árido. Las acciones son el terreno fértil que sostiene lo sembrado, y la disciplina es el sol que permite que todo germine y crezca. Ninguna flor brota en un instante, todo requerirá un proceso, y en ese proceso la fe se convierte en el sustento que mantiene en pie cuando nada parece avanzar. Tracy señalaba que la mayoría de las personas abandona justo antes de ver los frutos, porque creen que no está ocurriendo nada. Lo que no entienden es que bajo la tierra, donde los ojos no alcanzan, la semilla ya ha comenzado a transformarse. Allí, en lo invisible, se está produciendo vida, aunque desde la superficie todo parezca estancado. Lo que hoy parece muerto o detenido, mañana puede sorprender con un resultado extraordinario.
Por eso insistía en no rendirse prematuramente. Había que creer, trabajar con perseverancia, esperar con paciencia y confiar en que lo imposible terminaría manifestándose frente a los propios ojos. Recordaba cómo la historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que comenzaron desde la nada, emprendedores, líderes, inventores y visionarios que para el mundo eran insignificantes, pero que se atrevieron a creer. La diferencia entre ellos y quienes se resignan está en la decisión de no rendirse y en la convicción de que Dios puede multiplicar lo pequeño hasta volverlo grandioso. Brian Tracy también aclaraba algo fundamental: los problemas no desaparecen simplemente porque alguien decida creer en Dios. Los desafíos seguirán apareciendo y las batallas continuarán, pero lo que cambia radicalmente es la actitud con la que se enfrentan. En lugar de decir esto es demasiado para mí, la persona de fe aprende a declarar esta es mi oportunidad de crecer. En vez de interpretar cada obstáculo como una derrota, comienza a verlo como una lección o como un entrenamiento que fortalece su carácter. La fe no elimina las batallas, pero garantiza la victoria interior que permite atravesarlas. Cada dificultad, afirmaba Tracy, lleva consigo un propósito oculto, quizá desarrollar paciencia, enseñar una verdad que faltaba aprender, construir resiliencia o preparar el corazón para una bendición mayor. Dios nunca desperdicia un desafío. Cada situación adversa puede transformarse en un escalón hacia la cima. Lo que para muchos sería un freno, para quien confía en la fe se convierte en impulso. Tracy también reconocía que había días en que la persona se sentiría agotada, frustrada, cansada de intentar sin ver los resultados que anhelaba. Y eso era natural, porque todos son humanos. Pero justamente en esos momentos la fe se revela como el recurso más poderoso. Allí es cuando se debe recordar que nadie está solo, que el mismo Dios que colocó el sueño en el corazón también sostiene en los momentos de debilidad. Él no se rinde con sus hijos, por lo tanto ellos tampoco deben rendirse consigo mismos. El miedo no puede ser quien defina el futuro, porque el miedo es solo una ilusión fabricada por la mente que proyecta escenarios negativos que ni siquiera existen. En contraste, la fe dibuja paisajes de victoria, de progreso y de posibilidades. Y cada persona debe elegir qué voz escuchar, la del temor que paraliza o la de Dios que fortalece y abre caminos. En las enseñanzas de Brian Tracy, vivir con fe no significaba quedarse pasivo esperando milagros. Al contrario, la verdadera fe es acción constante. Creer en Dios es levantarse cada mañana con la determinación de actuar, de esforzarse, de dar pasos que respalden lo que los labios declaran. Es trabajar con empeño, sabiendo que no se trabaja en vano, porque hay un poder mayor respaldando cada movimiento. Dios ya ha depositado en cada persona las capacidades necesarias para enfrentar lo que viene, no es preciso esperar señales extraordinarias ni condiciones perfectas. Lo que se necesita es dar el primer paso con lo que ya se tiene. Muchas veces el milagro se manifiesta en el camino, no en el inicio. Quien se decide a creer y avanzar descubre cómo lo imposible comienza a tomar forma. Tracy advertía también que las excusas son enemigas de la fe. Siempre habrá pretextos, falta de tiempo, de recursos, de contactos, miedo al fracaso. Pero esas excusas desaparecen cuando la convicción interior es más fuerte. La pregunta que él lanzaba era clara: ¿prefieres vivir justificando por qué no lo intentaste o prefieres vivir demostrando que sí era posible? Cada día es una nueva oportunidad para expresar la fe con acciones. Imaginaba la vida como un libro en el que cada decisión escribe una página. ¿Qué historia se quiere dejar? ¿La de alguien que se dejó vencer por el temor o la de alguien que se atrevió a creer en lo imposible y logró inspirar a otros? Porque la vida de cada persona, recordaba Tracy, es observada y se convierte en un ejemplo silencioso. Y cuando se actúa con fe, se enseña con el propio testimonio que nada es imposible. Además, Tracy subrayaba que el poder de creer en Dios no solo ayuda a alcanzar metas materiales o profesionales, también transforma el interior de la persona. Proporciona paz en medio de la tormenta, fortaleza cuando ya no queda fuerza, esperanza cuando todo alrededor parece haberse rendido. La fe otorga resiliencia, convierte a alguien en una persona que no se quiebra bajo presión, sino que se fortalece en medio de ella. Y esa resiliencia es el fundamento de todo éxito verdadero. Cada sueño, explicaba él, es como una semilla, y cada semilla requiere cuidado constante. Con fe, acción y perseverancia, lo que parecía inalcanzable se convierte en realidad palpable. En definitiva, el mensaje de Brian Tracy era contundente: la fe en Dios es el motor que transforma lo imposible en posible. No porque el creyente sea perfecto o nunca cometa errores, sino porque se mantiene en movimiento, sin dejar de confiar ni de avanzar.
La grandeza no está reservada a unos pocos elegidos, está disponible para todo aquel que decida creer, actuar y no rendirse. Lo imposible, enseñaba él, solo existe hasta que alguien lo supera, y ese alguien puede ser cualquiera que, con un corazón lleno de fe y unas manos dispuestas al trabajo, se atreva a caminar hacia adelante. Brian Tracy explicaba que la fe nunca debía entenderse únicamente como un medio para obtener lo que se desea o alcanzar objetivos concretos. Para él, la fe también era un proceso profundo de crecimiento personal y espiritual. Cada paso dado con fe no era simplemente un avance hacia una meta, sino una experiencia transformadora que fortalecía el carácter, aumentaba la sabiduría y otorgaba mayor claridad acerca del propósito de vida. Invitaba a las personas a imaginar su existencia como un extenso viaje lleno de estaciones, en el cual cada sueño, cada desafío y cada logro representaban una parada significativa donde Dios enseñaba algo esencial. En una estación se aprendía paciencia, en otra disciplina, en otra confianza absoluta cuando no había resultados visibles. Muchas veces la lección más valiosa era continuar avanzando incluso en medio de la incertidumbre, porque, decía Tracy, cuando alguien camina en fe, el camino se revela de manera gradual, paso a paso, como si una mano invisible fuera iluminando lo que aún estaba oculto. Según Tracy, la fe funcionaba como una lámpara encendida en plena oscuridad, no mostraba todo el trayecto de una sola vez, pero sí revelaba lo suficiente para dar el siguiente paso. Y a medida que la persona avanzaba, la luz se extendía un poco más, permitiendo descubrir nuevas posibilidades. Así funcionaba la vida y así también funcionaba el éxito verdadero. Sin embargo, él advertía que la fe, sin disciplina, era como una semilla que nunca recibía agua. No bastaba con creer de manera pasiva, era indispensable comprometerse con acciones diarias, perseverar aún cuando no existiera ánimo y mantener constancia incluso en los días más difíciles. La diferencia entre quienes alcanzaban lo imposible y quienes se quedaban en el camino no residía en el talento natural, sino en la perseverancia inquebrantable. La fe declaraba que algo era posible y la disciplina era la que lo transformaba en realidad tangible. Dios respaldaba a los que creían, pero también honraba a los que actuaban con compromiso. Para ilustrarlo, Tracy pedía que las personas imaginaran tener un gran sueño, construir una empresa, alcanzar independencia financiera, liderar un proyecto social o conquistar una meta personal. Creer en Dios les daría la certeza de que ese sueño podía cumplirse, pero únicamente la disciplina cotidiana, levantarse temprano, adquirir conocimiento, administrar bien el tiempo, mantener el enfoque y no rendirse ante la dificultad, sería la que daría forma concreta a ese sueño. Eso era, en palabras de Tracy, la fe en acción. Cada hábito cultivado era una declaración silenciosa de confianza en que lo soñado se convertiría en real. Y la vida siempre pondría pruebas en el camino, días de cansancio extremo, jornadas en las que parecería que todo estaba en contra, momentos en que nadie más creería en el proyecto. Precisamente en esas circunstancias era cuando la fe debía brillar con mayor intensidad, porque la fe no se probaba en los días fáciles, sino en los difíciles. Tracy insistía en que cada problema enfrentado escondía también una oportunidad. La carencia de recursos podía enseñar creatividad, la falta de apoyo podía fortalecer la independencia, los fracasos podían sembrar resiliencia, y los retrasos podían cultivar paciencia. Nada era casual, porque Dios nunca permitía una prueba sin propósito. Por ello, si alguien atravesaba una dificultad, debía recordar que ya poseía la capacidad de superarla. La tarea principal era creer y continuar avanzando, aunque fuera con pasos pequeños. Grandes sueños siempre exigían grandes sacrificios. No era posible aspirar a lo extraordinario y al mismo tiempo llevar una vida idéntica a la de quienes se conformaban con lo común. La fe empujaba a entregar un esfuerzo extra, a mantener un estándar más elevado, a persistir cuando otros abandonaban y a seguir de pie cuando la mayoría se rendía. Esa diferencia de actitud era lo que finalmente transformaba lo imposible en posible. En sus enseñanzas, Tracy también recalcaba la importancia del entorno. Nunca recomendaba caminar solo en el viaje de la fe, sino rodearse de personas que creyeran, que inspiraran, que levantaran al caído y que recordaran que no se estaba solo en el camino. Muchas veces Dios utilizaba a otros como instrumentos de ánimo y fortaleza. Por eso aconsejaba apartarse de quienes solo hablaban de limitaciones y problemas, y buscar la compañía de aquellos que veían oportunidades donde otros solo veían barreras. El círculo cercano influía directamente en el nivel de fe y motivación de cada individuo. Sin embargo, no se trataba solo de recibir, sino también de dar. Cada persona debía convertirse en portadora de fe para otros, alguien que motivara, que animara,
que inspirara con su ejemplo. Tracy señalaba que la vida no estaba diseñada únicamente para beneficio personal, sino también para impactar positivamente en la vida de los demás. Finalmente, recordaba que incluso una historia de superación individual podía transformarse en el motor que impulsara a miles a creer en sus propios sueños. Lo que parecía insignificante en la vida de una persona podía convertirse en una fuente inmensa de inspiración cuando Dios estaba presente en ella. La fe multiplicaba su impacto. Lo que en un principio parecía imposible no solo se materializaba, sino que terminaba sirviendo como ejemplo para generaciones. Brian Tracy exhortaba a no subestimar lo que cada persona podía lograr, porque el verdadero poder de la fe era infinito cuando se acompañaba de acción y disciplina. Brian Tracy explicaba que la verdadera fe en Dios no era un atajo hacia una vida sin dificultades, sino la fuerza interior que permite seguir caminando incluso cuando el terreno se vuelve áspero y oscuro. Para él, tener fe significaba levantarse una y otra vez, aunque alguien hubiera caído cientos de veces, y mantener la visión clara incluso cuando todo alrededor parecía lleno de sombras. La fe, decía, no elimina la lucha, pero garantiza la victoria final, una victoria que resulta aún más dulce porque cada paso fue dado de la mano de Dios. Tracy recalcaba que la mente es el verdadero campo de batalla, donde pensamientos de miedo, duda y desánimo intentan instalarse, y que cada persona tiene el poder de decidir si deja entrar esas ideas o no. Por ello, insistía en la importancia de renovar la mente cada día con afirmaciones positivas, recordando los momentos de superación del pasado y alimentando el espíritu con pensamientos que fortalezcan, ya que lo que uno piensa moldea lo que siente, y lo que siente dirige lo que hace. Él afirmaba que la fe debía convertirse en mucho más que palabras repetidas en medio de una crisis, debía transformarse en un estilo de vida constante. Para Brian Tracy, vivir con fe significaba soñar en grande, creer en grande y actuar en grande, sin poner límites a lo que Dios podía realizar en la vida de una persona. Lo que importaba no era el lugar de donde uno venía, ni las pérdidas sufridas, ni los errores cometidos, sino la dirección hacia la cual se estaba avanzando y la certeza de que cada nuevo día de vida era un recordatorio de que aún había un propósito mayor que cumplir. Cada mañana al despertar era, según él, una señal clara de que todavía existía una misión, algo que parecía imposible y que debía ser demostrado como posible, no solo para transformar la vida propia, sino también para inspirar a miles de personas alrededor. Tracy enseñaba que perder tiempo en quejas, dudas o lamentos era desperdiciar oportunidades que jamás regresarían. El tiempo debía invertirse en crecer, avanzar, inspirar y dar lo mejor de sí. El camino de la fe, advertía, no sería jamás recto ni sencillo, pero precisamente esa dificultad era lo que hacía que los frutos fueran más valiosos. Con Dios, cada esfuerzo, cada sacrificio y cada lágrima se convertían en semillas que más adelante producirían cosechas abundantes. Nada se desperdiciaba, todo se acumulaba y se sumaba en el proceso de realización. Para él, la diferencia entre quienes solo veían obstáculos y quienes alcanzaban lo extraordinario no estaba en la suerte ni en el talento, sino en la fe. La decisión consciente de ver oportunidades donde otros veían límites, la elección de creer en lo que parecía imposible y avanzar con confianza de que con Dios todo era posible. También advertía sobre el peligro de esperar demasiado para empezar. Muchas personas retrasaban sus sueños porque esperaban tener dinero, contactos, recursos o un camino libre de obstáculos, pero ese momento perfecto, decía Brian Tracy, nunca llegaba. La clave estaba en comenzar con lo que ya se tenía en las manos, confiando en que Dios añadiría lo que faltaba en el camino. Esa era la esencia de la fe, no ver todo el trayecto con claridad, pero aún así avanzar. Dios no pedía que una persona tuviera todas las respuestas, pedía confianza y acción. Y era justamente al actuar, al demostrar la fe con hechos, cuando la vida comenzaba a responder, puertas antes cerradas se abrían, nuevas personas aparecían como aliados, e ideas transformadoras surgían para cambiar el rumbo de la historia. Para ilustrar esta verdad, Tracy comparaba la fe con una chispa que enciende el potencial dormido en cada ser humano. Aseguraba que todos tenían dentro de sí más capacidades de las que imaginaban, pero que esas capacidades solían permanecer inactivas por falta de valentía para salir de la zona de confort. La fe, según él, era el motor que impulsaba a atreverse, a intentar de nuevo, a arriesgarse y dar pasos hacia lo desconocido. Y era en ese movimiento cuando emergían talentos ocultos, fortalezas insospechadas y habilidades nunca antes descubiertas. Dios, decía, ya había depositado todo en cada persona, pero era la fe la que lo activaba. Así como un atleta no se convierte en campeón de la noche a la mañana, sino mediante disciplina,
entrenamiento y esfuerzo constante. Lo mismo ocurría con los sueños, requerían perseverancia diaria y dedicación absoluta. De la misma manera, explicaba que los sueños exigían preparación, constancia y valor para persistir incluso en los días en que parecía no quedar energía. En esos momentos era la fe la que susurraba: sigue adelante, estás más cerca de lo que imaginas. Para Brian Tracy, la fe no eliminaba el esfuerzo, pero lo transformaba en poder. El trabajo duro, cuando se hacía confiando en Dios, dejaba de ser un peso insoportable para convertirse en motivo de alegría, porque cada esfuerzo estaba cargado de propósito. Los sacrificios dejaban de sentirse como pérdidas y pasaban a verse como inversiones hacia el futuro. La perseverancia ya no era un fardo, sino una declaración de confianza en lo que vendría. Así, decía, la fe en Dios no solo sostenía, sino que multiplicaba las fuerzas de las personas, mostrándoles que con disciplina, dedicación y confianza en un propósito superior, no existía nada imposible de alcanzar. Brian Tracy enseñaba que muchas personas creen erróneamente que la vida debería desarrollarse de forma lineal, como una recta sin interrupciones. Se tiene un sueño, se trabaja en él y casi de inmediato debería convertirse en realidad. Pero la verdad, afirmaba, es completamente distinta. El camino está lleno de curvas, desvíos inesperados, momentos de pausa y silencios prolongados que ponen a prueba la paciencia. Y es en esas pausas donde muchos abandonan, pensando que nada está ocurriendo. Sin embargo, los que mantienen su confianza en Dios comprenden que incluso en medio de esos silencios aparentemente vacíos, algo se está gestando. Aunque no se vea, aunque no se sienta de inmediato, Dios continúa trabajando en los detalles ocultos. Según Tracy, la fe es precisamente la certeza de que, incluso cuando parece que nada cambia, hay un propósito en marcha. Por eso insistía en que el tiempo de espera no es un tiempo desperdiciado, sino una etapa de preparación, en la cual el carácter se fortalece, la sabiduría se expande y la capacidad interior se multiplica. Para él, la razón por la que muchas veces los sueños aún no se han materializado no es la falta de merecimiento, sino la necesidad de crecer más, de adquirir nuevas lecciones o de afianzar virtudes que sostendrán aquello que vendrá. A menudo, Dios abre puertas que todavía no se perciben y prepara el terreno para que el éxito no sea efímero, sino duradero. Por eso recomendaba no desesperarse en medio de la espera, sino aprovechar esos periodos para desarrollarse, aprender, servir y cultivar la fe. Cuando llega el momento exacto, la persona que ha utilizado la espera como entrenamiento estará lista no solo para alcanzar lo soñado, sino para sostenerlo con firmeza. Tracy invitaba a recordar todas las victorias pasadas, esos episodios en los que lo que parecía imposible finalmente fue conquistado. Cada obstáculo superado era evidencia de que nada estaba fuera del alcance de quien cree. Si Dios lo hizo una vez, podía hacerlo otra vez. Tracy subrayaba que el mayor enemigo, en muchas ocasiones, no se encontraba fuera, sino dentro de la propia mente. Esa voz interna que susurra: no puedes, no eres suficiente, no vale la pena intentarlo, era el obstáculo más poderoso que había que derribar. Y la única manera de silenciarla era con declaraciones de fe. Cada vez que la duda apareciera, debía ser enfrentada con la verdad: con Dios todo es posible, tengo lo que necesito, soy capaz de alcanzar lo que me propongo. Para él, las palabras tenían poder, y por eso nadie debía permitir que la duda dirigiera su destino. La disciplina diaria de alimentar la mente con fe era imprescindible. Levantarse cada día con propósito, agradecer lo que ya se tiene, visualizar el futuro deseado y actuar con determinación era la fórmula que convertía los sueños en realidad. Aunque el avance pareciera lento, cada paso contaba, porque la fe no se mide por la velocidad, sino por la constancia. En este sentido, Brian Tracy insistía en que la vida no se trataba de compararse con otros. Cada persona tenía un proceso distinto, un tiempo distinto y un propósito único. Mirar la carrera ajena solo generaba frustración, porque la verdadera medida del éxito estaba en la resistencia y no en la rapidez. Los que confían, aunque vayan a su propio ritmo, siempre llegan. El mundo, decía, necesitaba más personas que se atrevieran a creer, que no se conformaran con lo común, que no dejaran que las dificultades las derrotaran, sino que se levantaran una y otra vez con confianza. Personas que vivieran no solo para sí mismas, sino para causar un impacto positivo en su entorno. Y cualquier persona podía ser parte de ese grupo transformador, bastaba con decidirlo. La fe no solo cambiaba destinos individuales, también tenía la capacidad de transformar familias enteras, comunidades e incluso generaciones completas.
Él recordaba constantemente que lo que se lograba hoy con fe se convertía mañana en inspiración para otros. Los hijos, los amigos y los compañeros de trabajo podían ver en alguien un ejemplo vivo de que para Dios no existen imposibles. Ninguna acción de fe debía subestimarse, porque su alcance se multiplicaba más allá de lo imaginado. Por eso la invitación de Tracy era clara: creer en grande, soñar en grande y actuar en grande. No conformarse, no rendirse y no aceptar límites. Si el mismo Dios que creó el universo estaba al lado de cada ser humano, ¿cómo pensar que algo era imposible? La tarea principal era mantenerse firme, trabajar con pasión y confiar en que el resto se acomodaría en el camino. Y en los momentos en que la duda intentara volver, siempre se debía recordar la verdad esencial: el imposible solo existe para quienes no creen, porque para los que confían en Dios, absolutamente todo es posible. Finalmente, Brian Tracy enseñaba que cada sueño, cada visión profunda y cada deseo auténtico que ardía en el corazón no estaba allí por casualidad. Dios mismo los había sembrado como semillas en el interior de las personas. Y si Él las había colocado, también había dado la capacidad para hacerlas florecer. Lo único que pedía era no abandonar, no dejar que el miedo ni la duda marchitaran aquello que estaba destinado a crecer. Cuidar esas semillas con fe, nutrirlas con acciones diarias, protegerlas con perseverancia, era lo que garantizaba que tarde o temprano el fruto llegaría. La historia estaba llena de hombres y mujeres que habían alcanzado lo imposible, personas que crecieron en la pobreza, que sufrieron rechazos, que experimentaron fracasos y dolores profundos, pero que nunca aceptaron rendirse. Ellos demostraban que la verdadera grandeza no dependía de las circunstancias externas, sino de la fe que sostenía cada paso en dirección a lo extraordinario. Brian Tracy afirmaba que, al observar con atención la vida de quienes alcanzaron lo que parecía imposible, descubría un elemento constante que no dependía de la suerte, del dinero ni de una inteligencia deslumbrante. Lo que realmente lo sostenía en los momentos de oscuridad era la fe, una convicción inquebrantable de que había un propósito mayor y de que Dios mismo los acompañaba en cada paso hasta verlos llegar a la meta. Esa certeza interior provocaba una transformación profunda en la actitud. Ya no se quedaban paralizados ante un obstáculo, lo enfrentaban con firmeza; ya no se derrumbaban cuando el fracaso aparecía, lo convertían en aprendizaje valioso; ya no dudaban de sus capacidades, las ponían en práctica y las expandían con cada intento. La fe, como decía Tracy, tenía el poder de transformar a personas comunes en líderes admirados, en visionarios capaces de abrir caminos donde nadie los veía, en ejemplos vivos de lo que significa vivir con un propósito más allá de uno mismo. Sin embargo, Brian Tracy recalcaba que la fe no era un camino de comodidad, sino un acto de coraje. Creer en lo imposible significaba desafiar la lógica del mundo, resistir las opiniones negativas, mantenerse de pie incluso cuando los resultados no aparecían en el tiempo deseado. La grandeza, según él, residía en esa capacidad de mantener la convicción intacta, aunque nadie más la compartiera, porque no hacía falta que todos creyeran, bastaba con que uno mismo lo hiciera. Él invitaba a hacerse una pregunta transformadora: ¿qué harías si tuvieras la certeza absoluta de que no puedes fracasar? ¿Qué sueño perseguirías sin miedo? ¿Qué proyecto iniciarías con decisión? ¿Qué cambio implementarías hoy en tu vida? Para Tracy, esa era la visión real que cada persona llevaba dentro de sí, y recordaba que con Dios a tu lado el fracaso final no existía. Solo había lecciones, aprendizajes y pasos que conducían inevitablemente hacia el destino. Tracy enseñaba que el fracaso no era un punto final, sino un componente inevitable del proceso de crecimiento. Insistía en que nadie debía resignarse a vivir una vida pequeña cuando había sido creado para algo grande, ni limitar sus sueños por miedo al error o a las críticas. La verdadera medida de la grandeza no estaba en las posesiones, sino en lo que se era capaz de conquistar confiando en Dios y trabajando con determinación. Recordaba que el pasado no definía el futuro. No importaba cuántas veces alguien hubiera caído, lo que contaba era la capacidad de levantarse de nuevo. La fe, explicaba, no prometía un sendero sin tropiezos, pero sí aseguraba la fuerza necesaria para levantarse cada vez. Con Dios, cada caída se convertía en impulso, cada herida en sabiduría, cada derrota temporal en una victoria mayor. Por eso advertía: nunca permitas que tu historia termine en derrota, porque Dios aún no ha escrito el final. Si respiras, es porque todavía tienes propósito. Para Brian Tracy, la fe no era solo una llama para los grandes momentos, sino también una práctica cotidiana. Era levantarse cada mañana con esperanza, enfrentar los problemas del día con serenidad, mantener la paz en medio de la tormenta y dar lo mejor en lo pequeño,
confiando en que cada acto sumaba hacia lo grande. Enseñaba que la gratitud era una llave poderosa. Cada vez que una persona agradecía, su fe se fortalecía, porque en ese gesto reconocía que Dios ya estaba obrando en su vida. La gratitud abría las puertas para recibir más, y quien era agradecido incluso con lo pequeño demostraba estar preparado para cosas mayores. Tracy advertía que el mundo siempre intentaría convencer de que ciertos sueños eran imposibles, pero recordaba que la última palabra no la tenía el mundo, sino Dios, y si él afirmaba que todo era posible, así sería. Lo único que pedía era seguir creyendo, aunque los demás dudaran, porque el destino no se definía por opiniones externas, sino por la fe y las acciones de cada uno. Finalmente, Brian Tracy invitaba a proyectarse en el futuro, imaginar la vida dentro de 5 o 10 años, ver esos sueños cumplidos que hoy parecían imposibles, visualizar cómo cada paso de fe había valido la pena y cómo esa historia personal se convertía en testimonio vivo de que con Dios todo podía transformarse. Reiteraba que ese futuro no era una fantasía, sino una posibilidad real para quienes decidieran creer y actuar hoy. No mañana, no en algún día ideal, sino ahora. Aconsejaba comenzar con lo que se tenía, hacer lo que fuera posible y confiar en que Dios sumaría lo que faltaba. Porque era la acción diaria, guiada por la fe, la que convertía lo imposible en posible. Para él, nunca debía subestimarse el poder de un pequeño paso firme, porque eran esos pasos los que construían grandes conquistas. Su mensaje era claro: caminar con firmeza, trabajar con pasión, creer sin límites, ignorar las voces que decían no se puede y sostener siempre una certeza absoluta: para quienes creen en Dios, nada es imposible.